Si una mujer te saluda de esta manera, presta atención, porque no es casualidad, no es educación, no es simple amabilidad. Es una señal y si sabes leerla, puedes entender exactamente lo que siente por ti. La mayoría de los hombres falan aquí. Ven una sonrisa. Yo pienso que es normal. Escuchan an hola. Y creen que es igual para todos. Pero no lo es. Porque cuando una mujer siente algo por ti, su saludo cambia, su energía cambia, su mirada cambia. Es donde empieza todo. El primer momento lo revela todo, el primer segundo en el que ella te ve, es el más importante. Porque no está filtrado, no está pensado, es puro instinto. Sai, cuando te saluda, mantiene la mirada más tiempo de lo normal. Eso no es coincidencia. Si sus ojos brillan, si su expresión se abre, si su cuerpo se orienta hacia ti sin darse cuenta, eso es atracción. Porque cuando una mujer siente algo fuerte, su cuerpo habla antes que sus palabras. La mirada que no miente, una mujer que está interesada en ti, no te mira como los demás, te observa, te analiza y muchas veces Sus ojos vayan ligeramente hacia tus labios, sin que ella lo controle. Eso es deseo inconsciente, no es algo que esté fingiendo. Es biología, es psicología. ¿Y si notas que mantiene contacto visual incluso cuando ya debería apartar la mirada? Crea y algo. La sonrisa que cambia todo. No todas las sonrisas son iguales. Una sonrisa normal es rápida, educada, neutre. Pero cuando una mujer está interesada, su sonrisa dura más. Se vuelve más auténtica. Y aparece incluso antes de que hables. Es una reacción automática, como si tu presencia activara algo dentro de ella. La forma en que dice, hola, escucha esto con atención, no es solo lo que dice, es como lo dice, su tono es más cálido, más suave, Más energético. Si parece un poco más emocionada de lo normal, entonces no te está saludando como a cualquiera. Te está dando prioridad. El nerviosismo silencioso. Aquí hay algo interesante. Cuando una mujer está muy interesada, a veces se pone nerviosa. Empieza a jugar con su cabello. Se acomoda la ropa, habla un poco más rápido o incluso se traba. Y muchos hombres interpretan esto mal. Piensan que ella está incómoda. Pero en realidad está sintiendo demasiado. El contacto físico sutil presta atención a esto. Si al saludarte encuentra una excusa para tocarte ligeramente tu brazo, tu hombro, eso no es accidental. El contacto físico es una de las señales más claras de atracción, porque está rompiendo la barrera personal. Y eso solo ocurre cuando hay confianza. Oh, interés. Interés real en ti, una mujer que está loca por ti. No solo te saluda diferente, también te escucha diferente. Recuerda cosas que dijiste, te hace preguntas, se interesa por detalles pequeños. No está fingiendo interés, está invirtiendo energía emocional en ti, energía, entusiasmo, te responde rápido. Se nota emocionada al verte, hace planes o busca excusas para hablar contigo. Esa es inversión emocional. Cuando una mujer realmente quiere a alguien, no lo deja en segundo plano. Busca conexión contigo, empieza a encontrar cosas en común. Le empiezan a gustar tus hobbies. Se interesa por lo que haces. Quiere entender tu mundo, no porque tenga que hacerlo, sino porque quiere acercarse a ti. Casi respeta tu espacio y aquí viene algo que pocos entienden. Si una mujer está realmente interesada, no te va a perseguir despacio, porque el verdadero interés no es necesidad, es elección. Y eso es lo que la hace aún más atractiva. Lo que significa todo esto si juntas todas estas señales. No estás imaginando cosas. Ella no es así con todos.
es así contigo. Porque cuando una mujer te saluda de esa manera, con esa energía, con esa mirada, con esa sonrisa, no es casualidad, es emoción, es interés. Y muchas veces es el inicio de algo mucho más profundo, mensaje final, pero aquí está la clave. No si trata solo de leer señales. Se trata de cómo respondes a ellas. Mantén la calma, no te desesperes. No lo rinas intentando impresionar demasiado. Porque lo que la trajo en primer lugar fue tu esencia. Y si te mantienes firme, auténtico y seguro, no solo notarás las señales, harás que ella piense en ti, incluso cuando no estés presente. La diferencia entre amabilidad y atracción, muchos hombres cometen un error crítico. Confunden educación con interés. Una mujer puede ser amable con todos. Puede sonreír, puede saludar con respeto. Pero cuando hay atracción, hay algo más. Es una intensidad distinta, una energía que no se puede fingir. Cuando te saluda, no solo te reconoce, te siente. Y esa es la diferencia que lo cambia todo. El tiempo que te dedica, observa esto con atención. ¿Cuánto tiempo se queda contigo después del saludo? Porque una mujer interesada no se va rápido, busca alargar la conversación, hace comentarios adicionales. Encuentra excusas para quedarse unos segundos más. Y esos segundos lo dicen todo. Porque cuando alguien quiere estar contigo, siempre encuentra la forma de quedarse. Su comportamiento cambia contigo. Este es uno de los indicadores más fuertes. Mírala cuando está con otras personas y luego compara contigo. Es diferente, más dulce, más atenta, más expresiva. Si la respuesta es sí, entonces no eres uno más. Eres alguien especial en su mente. El efecto que tienes en ella, hay algo que no puedes ignorar, tu presencia la afecta. Tal vez intenta disimularlo, pero se nota. Se arregla un poco más cuando sabe que vas a estar. Se muestra más viva, más presente. Es como si tu llegada cambiara su estado emocional, y eso no ocurre con cualquiera. En la psicología, detrás de sus acciones, cuando una mujer siente atracción, su cerebro libera dopamina, la misma sustancia relacionada con el placer y la recompensa. Por eso, verte le genera una emoción positiva. Por eso sonríe más. Por eso se acerca. Por eso quiero repetir ese momento. No es casualidad, es química. Es psicología, la repetición de los encuentros y notas que casualmente se encuentran seguido no siempre es casualidad. A veces cambia sus rutas, a veces ajusta sus horarios, todo para coincidir contigo. Y lo hace de forma tan natural que parece coincidencia. Pero en realidad es intención disfrazada. Su comportamiento en redes o mensajes hoy en día. Las señales no solo son en persona. Observa cómo interactúa contigo digitalmente. Responde rápido, inicia conversaciones, reacciona a tus historias. Eso también es inversión emocional. Porque una mujer que no está interesada no pierde tiempo. Pero una que sí lo está, busca cualquier canal para mantener conexión. ¿Cómo mantiene la conversación? No solo responde, aporta, hace preguntas. Agrega detalles, se involucra. Lo más importante, no deja morir la conversación. Porque cuando alguien te interesa, el silencio no es una opción. Señales que son más profundas, de lo que parecen, hay señales que muchos ignoran, pero son muy poderosas. Por ejemplo, cuando recuerda pequeños detalles sobre ti, cuando menciona cosas que dijiste hace días o semanas. Eso significa que estabas en su mente, incluso cuando no estabas presente. Y eso a un nivel diferente. El interés, la atracción emocional. No, todo es físico. De hecho, lo más fuerte es emocional. Si ella se siente cómoda contigo,
si se abre, si comparte cosas personales, eso significa que confía en ti. Y la confianza es la base de cualquier conexión real. El error que debes evitar ahora escucha esto. El peor error que puedes cometer es apresurarte. Muchos hombres detectan interés y arruinan todo por impaciencia. Se vuelven intensos, necesitados. Demasiado disponibles. Eso mata la atracción porque lo que la atracción. Porque lo que la atracción mantén tu centro la clave es simple, pero poderosa. No cambies quién eres. No actúes diferente solo porque ello muestra interés. Mantente firme. Seguro, tranquilo, porque la verdadera atracción crece cuando hay misterio y estabilidad. De señal a conexión, las señales son solo el comienzo. Son la puerta, pero tú decides si cruzas o no, si respondes con inteligencia, con calma, con autenticidad. Esa simple forma en que te saluda puede convertirse en algo mucho más grande. Cuando ya no hay duda llega a un punto donde las señales son tan claras que no puedes ignorarlas. Te busca, te sonríe diferente, te trata diferente. Y en ese momento ya no se trata de interpretar, se trata de actuar. El siguiente paso no necesitas líneas perfectas, no necesitas trucos, solo necesitas presencia. Habla con ella, conecta, escucha. Porque si ya hay interés, la mitad del camino está hecho. Reflexión final profunda al final del día. Todo se resume en esto. Las personas no ocultan lo que sienten, solo lo expresan de formas que pocos saben leer. Y cuando una mujer te saluda de una manera especial, no es un gesto vacío, es una ventana. Una oportunidad, una señal de que algo dentro de ella reacciona a ti. Y si sabes verlo, si sabes entenderlo, si sabes actuar sin miedo, entonces no solo cambiarás la forma en que interpretas a las mujeres, cambiarás la forma en que conectas con ellas. La energía que no se puede fingir hay, algo que va más allá de las palabras, algo que no se puede practicar frente a algo especial, algo que simplemente sucede, la energía. Cuando una mujer siente algo por ti, su energía cambia automáticamente, no necesita intentarlo, no necesita pensarlo. Sucede, se vuelve más abierta, más receptiva, más presente, y tú lo sientes, sí, por más presente, y tú lo sientes, incluso si no sabes explicarlo, porque la atracción real no siempre se ve, pero siempre se percibe. Tu atención está contigo en un mundo lleno de distracciones, donde todos miran sus teléfonos, donde nadie está completamente presente. El asilo está contigo, te presta atención, te escucha sin interrumpir, se enfoca en lo que dices. Y eso hoy en día es raro, porque la atención es una forma de valor. Y cuando alguien te da su atención completa, te está mostrando que le importas. Refleja tu comportamiento. Esto es algo muy interesante desde la psicología. Cuando una mujer está interesada, empieza a imitarte sin darse cuenta. Si hablas despacio, ella baja el ritmo. Si sonríes, ella sonríe. Si te inclinas, ella también lo hace. Esto se llama mirroring. Y es una señal inconsciente de conexión, porque su mente está tratando de sincronizarse contigo. La comodidad que crea contigo una mujer puede sentirse cómoda con muchas personas, pero hay niveles. Cuando está realmente interesada, su comodidad contigo es más profunda. No siente presión, no siente necesidad de actuar, no está pensando demasiado. Simplemente es ella misma. Y eso es poderoso. Porque cuando alguien puede ser auténtico contigo, es porque hay una conexión real, pequeños detalles que revelan grandes cosas. A veces no son las grandes acciones, sino los pequeños gestos. ¿Cómo inclina la cabeza al escucharte? ¿Cómo se ríe de cosas que otros no notarían? ¿Cómo recuerda tu forma de hablar? Son detalles mínimos,
pero cargados de significado, porque demuestran atención, demuestran que estás en su radar emocional, demuestran que estás en su radar emocional. Cuando piensa en ti sin que estés aquí, es donde todo se vuelve más profundo. No se trata solo de cómo actúa cuando estás presente, sino de lo que pasa cuando no lo estás. Si te menciona después, si te escribe sin razón aparente, si te envía algo que recordó a ti, eso significa que estás ocupando espacio en su mente. Y cuando alguien está en tu mente, es porque ya está entrando en tu mundo emocional. La fluidez entre ustedes, cuando hay interés real, todo fluye. Las conversaciones no se sienten forzadas. El tiempo pasa rápido. Las pausas no son incómodas. Hay una especie de ritmo natural, como si ambos estuvieran en la misma frecuencia. Y eso no se puede fingir, o existe o no. Te incluye en su mundo, empieza a hablarte de su vida, de sus planes, de sus amigos, de sus pensamientos, te da acceso a su mundo interno, y eso no lo hace con cualquiera, porque compartir su mundo es una forma de abrir la puerta. Si te deja entrar, es porque quiere que estés ahí. Te observa más de lo que crees, aunque no siempre lo notas. Ella te está observando cómo reaccionas, cómo hablas, cómo tratas a los demás. Está evaluando, pero no de forma fría. Lo hace porque le importas, porque quiere entenderte, porque quiere saber si encajas en su vida. El efecto acumulativo, una sola señal, puede no significar mucho, pero cuando empiezas a ver varias, cuando se repiten, cuando se conectan entre sí, ya no es coincidencia, es un patrón. Los patrones revelan la verdad. No ignores lo evidente, muchos hombres ven todas estas señales y aún así dudan, piensan que están imaginando cosas, que tal vez es su mente jugando con ellos, pero no. Si las señales están ahí, es porque algo está pasando. El problema no es la falta de señales, es la falta de confianza para interpretarlas. La barrera del miedo, el mayor obstáculo no es ella, eres tú, el miedo a equivocar, el miedo al rechazo, el miedo a reinar rechazo, el miedo a reinar. Pero aquí está la verdad, no hacer nada, también es una decisión. Y muchas veces es la peor de todas, la importancia del momento. Hay momentos que no se repiten, instantes donde todo está alineado. La energía, la conexión, la oportunidad. Y si no actúas, ese momento se pierde. Y tal vez no vuelva a cruzar la línea, llega a un punto donde tienes que decidir, ¿vas a quedarte observando? ¿O vas a avanzar? Porque las señales solo tienen valor. Si eso es algo que no es. Inteligencia emocional no se trata de ser impulsivo. Se trata de ser consciente, de leer el momento, de entender el contexto, de actuar con equilibrio. Eso es lo que realmente marca la diferencia. Cuando todo encaja y cuando finalmente todo se alinea, lo sientes. No hay dudas, no hay confusión, solo claridad. Porque cuando dos personas están en la misma sintonía, no hace falta forzar nada. Todo sucede. El verdadero significado detrás del saludo. Así que la próxima vez que una mujer te salude de esa manera, no lo ignores, no lo minimices. Porque ese simple gesto puede ser el inicio de algo que cambie tu vida. Si es poderoso, las oportunidades no siempre llegan con grandes señales. A veces llegan disfrazadas de pequeños momentos, de miradas, de sonrisas, de saludos. Pero aquellos que saben observar, aquellos que saben interpretar, son los que realmente avanzan, porque entienden algo que la mayoría no, que detrás de lo simple puede esconderse algo extraordinario. Hay algo que no puedes ignorar, tu intuición, esa sensación interna que te dice que algo es diferente, que hay algo más en su forma de mirarte, en su forma de hablarte, en su forma de estar contigo. Muchas veces
Antes de que puedas explicarlo con lógica, ya lo sientes. Y eso no es casualidad. Tu mente consciente capta señales que Y aún no has procesado conscientemente. Por eso, cuando sientes que algo es especial, no lo descartes tan rápido. La coherencia entre sus acciones, las palabras pueden engañar, pero las acciones no. Si una mujer realmente está interesada, sus acciones serán consistentes. No será solo un día, no será solo un momento, será un patrón. Te buscará más de una vez, mostrará interés de forma repetida, volverá a conectar contigo sin necesidad de excusas. Esa coherencia es una de las pruebas más claras de que lo que siente es real. Y entre el valor de la paciencia en un mundo donde todo es rápido, donde todos quieren resultados inmediatos, la paciencia se vuelve poderosa. No necesitas apresurar las cosas. Cuando hay interés genuino, no se desvanece un día para otro. Crece, se fortalece con el tiempo, se vuelve más profundo. Por eso, saber esperar también es una forma de inteligencia. No sobreinterpretes, pero tampoco ignores hay un equilibrio importante aquí. No se trata de imaginar cosas donde no las hay, pero tampoco de ignorar lo evidente. Observa, analiza, pero sin obsesionarte, porque cuando algo es real, no necesitas forzarlo para verlo. Simplemente está ahí. Tu energía también influye, no todo depende de ella. Tú también juegas un papel clave. Tu actitud, tu seguridad, tu forma de comunicarte, todo eso influye en cómo ella responde. Porque la atracción no es solo algo que se recibe, también es algo que se genera. Y cuando tú estás en equilibrio, seguro, centrado, eso se nota y eso atrae. La evolución natural de la conexión, todo comienza con algo pequeño, un saludo, una mirada. Una sonrisa. Pero si se cultiva bien, puede crecer. Puede convertirse en Conversaciones más profundas, en momentos compartidos, en una conexión más fuerte. Pero eso requiere atención, requiere presencia. y sobre todo requiere autenticidad, quijitia. El balance lo es todo ni demasiado frío, ni demasiado intenso, ni distante y necesitado. El punto medio es donde ocurre la magia, porque ahí es donde muestras interés, sin perder tu valor. Ahí es donde conectas, sin perder tu identidad. Obstáculos internos, a veces el problema no es la falta de señales, sino tus propias dudas, pensamientos como, ¿y si me equivoco? ¿Y si solo está siendo amable? ¿Y si lo arruino? Pero esas dudas No vienen de la realidad, vienen del miedo. Y el miedo muchas veces te aleja de oportunidades reales. La confianza cambia todo cuando confías en ti mismo. Tu forma de actuar cambia, tu lenguaje corporal mejora, tu comunicación se vuelve más clara, tu presencia se vuelve más fuerte. Y eso se siente, porque la confianza es atractiva, no porque impresiona, sino porque transmite estabilidad. Todo empieza con un pequeño gesto al final. Todo este análisis, todo este entendimiento, nace de algo simple. Un saludo, pero no cualquier saludo. Uno cargado de intención, de emoción, de energía. Y si sabes verlo, si sabes interpretarlo, es pequeño, gesto, puede ser el inicio de algo que transforma completamente tu realidad.